Último momento. Escándalo en Latinoamérica. Se picó entre intelectuales. Un placer conversar con ustedes, estimados televidentes. Resulta y acontece que no hay acuerdo respecto a si América Latina fue desde su origen capitalista o feudalista. Querido televidente, prepare el café, porque hoy desmenuzamos el origen del problema que nos tiene a todos estresados. Para ello, contamos con un plantel de invitados de lujo, pero antes de ir con ellos, valen algunas aclaraciones. Queda clara la importancia de estudiar el modo de producción de los sistemas económicos. El asunto es que el debate en torno a si América Latina en sus inicios fue feudal o capitalista corresponde a un problema de índole económica. Pero ¿a quién mejor que nuestro invitado estrella para que hablemos de esto? Con ustedes, el mismísimo Carlitos Marx. Al parecer, mi tan afamado capítulo 24 del Capital tensionó a la intelectualidad latinoamericana. Pero antes de pecar, les voy a contar un poco de qué va y a qué me refiero cuando hablo de acumulación originaria, es decir, el proceso que permitió la conformación del capitalismo como tal. La acumulación originaria no fue un proceso pacífico de ahorro o esfuerzo individual como suele relatar la economía clásica, sino más bien una transformación histórica violenta que hizo posible el surgimiento del capitalismo. En el capítulo 24 de mi libro El Capital, explico en qué consistió la separación forzada entre los productores de sus medios de subsistencia, campesinos expulsados de sus tierras, privatización de bienes comunales, persecución de formas de vida comunitarias y la creación de una masa de personas obligadas a vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. La colonización fue una pieza central de ese proceso, porque es lo que permitió la apropiación masiva de territorios, de recursos y también de cuerpos a través del saqueo. La esclavización y el comercio desigual es lo que, de alguna manera, tanto América, África y Asia fueron los que funcionaron como espacios donde Europa extrajo riquezas que alimentaron la formación del capital inicial. La colonización de América Latina no fue un fenómeno paralelo al desarrollo capitalista, sino, más bien, una de sus condiciones históricas fundamentales. El capitalismo nace chorreando sangre y lodo, sostenido desde sus orígenes por la violencia y también por el despojo. Gracias, Carlitos, por tu disertación. Excelente como siempre. Me informan desde la producción que está presente el segundo invitado de lujo de este programa. Retomando un poco de lo que dijo el amigo Marx, podríamos decir que la llegada de Colón fue la de un falso palomo, un tipo que no llegó con un discurso civilizatorio ni con un encuentro, sino con el inicio del despojo. Pero nadie mejor que nuestro segundo invitado para explicar esto. Televidentes, denle la bienvenida al querido Waldo Ansaldi. 首先，我必须非常明确地说明，在传统意义上来讲，并没有所谓的发现这一回事。就像我在文章里面提到的那样，哥伦布他实际上是一个伪发现者，他并不是来到一片空无一人的土地，也并没有开启这些地区的历史，而是闯入了一个早已被多个拥有自身发展轨迹的民族所居住的空间。它并没有带来所谓的文明，而这样的说法常见于欧洲中心主义的叙事中，
他所做的是引入了一种统治逻辑，通过暴力、文化强加以及系统性的剥削，压迫了生活在这些地区的人民。但是，正如《资本论》里面所揭示的那样，资本主义制度本身呢是建立在暴力的基础之上，但这并不只是发生在美洲的现象。比如说，15世纪的欧洲农民在圈地运动的过程中被剥削土地，这就是一个非常典型的例证。同样的，在西班牙，在卡斯蒂利亚王权的统治下被驱逐出伊比利亚半岛的穆斯林，同样也说明了暴力在这一社会秩序形成过程中它所扮演的一个结构性的角色。那么在这样的背景之下呢，当殖民者抵达美洲时，到底发生了什么呢？发生的是被建立起来的，而并不仅仅是不同文化之间的接触，是一种现代神话的建构。这种建构叙事把欧洲放在整个世界的中心，把欧洲塑造为文明进步还有理性的普遍参照，同时把其他民族融入到全球历史中的这样一个过程放到了从属和边缘的位置。各位，你们忽略了一个非常关键的问题，那就是长时段的视角，就是说要从一个非常长的时间段来看，我们不能把这场讨论简单的规划为一个简单的问题，也不能停留在一些表面的判断上。我们必须回溯到这些历史进程的起源，理解它的延续性和断裂，分析它们为什么会中断，并且分析这些权力关系是如何一步一步被复制、被延展，直到今天仍然产生巨大的影响。Excelente, Waldo. Muchas gracias. Pero como sabemos, estamos reunidos en este programa debido a que el debate en torno hacia América Latina es desde sus orígenes capitalismo o feudalismo se puso picante. ¿Y quiénes mejores para representar la magnitud de este debate que los queridos Rodolfo Puigros y André Frank? Retomando Marx, para poder analizar de forma correcta a un modo de producción, resulta indispensable acudir a las relaciones de clase. España no trasplantó a América el germen de la modernidad, sino su propia agonía. Mientras el resto de Europa cercaba campos para el capital, la monarquía española restauró aquí un orden que ya moría en el viejo mundo. No trajeron burgueses, trajeron adelantados y clérigos. Lo que se gestó en estas tierras fue una simbiosis de modos de producción. El feudalismo español se alimentó de las estructuras agrarias indígenas para sobrevivir. Hablemos de la técnica. El modo de producción no se define por el destino del producto, sino por la relación social que lo crea. Insisto, si el trabajador está atado a la tierra por la mitad, la encomienda o la esclavitud, no hay trabajo asalariado. Y sin trabajo asalariado no hay plusvalía capitalista. Hay exacción señorial. El capital que circulaba en la colonia no se reinvertía en transformar las fuerzas productivas, sino que se hundía en el lujo, la piedra de las catedrales y el mantenimiento de una casta parasitaria. Éramos un cuerpo feudal con un barniz mercantilista metropolitano. Feudalismo. Rodolfo. Usted mira el contrato entre el señor y el siervo, pero yo le pregunto, ¿con qué modo de producción convierte la gallina el maíz en huevos de oro? Esa gallina es de América Latina y los huevos de oro son el capital que financió la revolución industrial. Usted comete el error de ver a Iberoamérica como una entidad aislada, pero desde 1492 no existe tal cosa. Fuimos creados por y para el capitalismo mundial. La hacienda no es un feudo cerrado del siglo X, es una unidad de producción comercial cuya existencia depende de los precios de Londres o Ámsterdam. Usted habla de atraso. Yo hablo del desarrollo del subdesarrollo. No somos precapitalistas, somos el satélite necesario para que la metrópolis sea rica. El capitalismo no es un estadio que nos falta alcanzar, es la estructura global que nos asignó el papel de proveedores de materia prima. La supuesta aristocracia colonial no era feudal, era una burguesía comercial que usaba mano de obra forzada simplemente porque era la forma más rentable de acumular dentro del sistema mundo. Su dualismo es una ilusión. Dr. Frank, usted confunde la biografía moderna del capital con el modo de producción interno.
Es cierto que el oro de Potosí fue un factor de acumulación primitiva para Europa, pero eso no convirtió a Potosí en Manchester. El capital mercantil puede ser el vampiro de la producción, pero no cambia su naturaleza por el solo hecho de circular. No se puede confundir modo de producción con mercado mundial. Si el productor no es un obrero libre, el capitalismo no ha echado raíces. Usted borra la distinción fundamental. El señor que compra esclavos sigue siendo un esclavista, no un burgués, aunque venda su azúcar en el mercado mundial. Confundir el sistema mundial con el modo de producción es ignorar por qué nuestras estructuras sociales son tan rígidas. Su teoría es brillante, pero es opaca para explicar la realidad del suelo que pisamos. Y su teoría, Rodolfo, es una receta para la parálisis. Si esperamos a que aparezca una burguesía nacional que elimine los supuestos restos feudales, estaremos esperando una sombra. Esa burguesía que usted espera es la misma que hoy vende el país al mejor postor. El capitalismo latinoamericano nació de la exportación y morirá en ella. No hay etapas que saltar, hay un sistema que destruir. El problema no es el feudalismo, es que somos el engranaje más explotado de la maquinaria capitalista global. Gracias, caballeros. Ambos cometen el mismo error de visión, el dualismo equivocado. ¿Ustedes creen que en América Latina existen dos sociedades aisladas, una moderna y capitalista en la ciudad y una arcaica, feudal y estancada en el campo? Eso es una mentira conveniente. Ustedes analizan el desarrollo como si fueran dos mundos que no se tocan, pero la realidad es otra. El zona rural no es atrasada por falta de evolución o por ser un residuo del pasado, es atrasada porque el capitalismo lo necesita así para subsistir. Lo que llaman colonialismo interno es precisamente eso. La metrópoli urbana y el sector moderno se enriquecen precisamente porque explotan, duelen y mantienen en la precariedad a ese campo. No es una sociedad dual, es un solo engranaje donde la modernidad y el atraso se alimentan mutuamente. Si eliminan la explotación del campo, se cae la fachada de la ciudad. Estimados televidentes, la finitud de este programa nos ha permitido tener un acercamiento a uno de los debates que movilizó a la intelectualidad latinoamericana en el siglo XX. Como ven, la respuesta no es blanco o negro. Las lecturas de hoy nos enseñan que América Latina no es un museo de la Edad Media, ni tampoco una copia fiel de Europa. América Latina como región no está atrasada por falta de tiempo, sino por su lugar en la historia global. El debate sobre el feudalismo y el capitalismo no es sobre el pasado, es sobre entender por qué nuestra desigualdad sigue siendo tan rentable para el presente. Nos vemos en el próximo episodio.